Bueno, hermanos, hoy día vamos a empezar la primera lección de escuela bíblica de este libro que vamos a estar estudiando del pastor Miguel Núñez, que se llama Por el Poder del Espíritu. Queremos obviamente profundizar, tomar un tiempo para profundizar en qué significa ser empoderado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa que la presencia del Espíritu se manifieste en nosotros de una manera viva y eficaz? Y obviamente, no solo hoy, sino en toda época, siempre ha habido mucha confusión con respecto a cuál es la obra del Espíritu Santo. Y queremos entender bien cómo es que obra y opera el Espíritu Santo en la vida de los creyentes para poder asegurar su llenura en el Espíritu Santo. Y quiero partir con una pregunta para que ustedes puedan estar tomando un minuto para meditar. Y es, ¿por qué crees que nos cuesta tanto vivir en santidad? Y quiero que piensen un segundo ahí antes que me contesten. ¿Por qué creen que es tan difícil vivir en el Espíritu, vivir en dependencia, vivir expresando lo que la Biblia demanda de nosotros? Entonces, tomen un momento. ¿Por qué creen que a veces es tan difícil vivir en santidad? Así como dicen los maestros, la pregunta no es retórica. Entonces, ¿por qué creen que es tan difícil vivir en santidad? O para ustedes es fácil, porque parto ahí quizá, ¿no? Bueno, para nosotros tampoco. ¿Por qué creen que es difícil vivir en santidad? ¿Lili? A pesar de que Dios ha hecho morar su espíritu en nosotros, en nuestra carne, de que todavía estamos en este cuerpo de carne, y es una lucha continua con los deseos de la carne contra los del espíritu. Ajá. Además, el mundo en el que vivimos no coopera en nada, Ajá. porque no somos de este mundo, somos luz en medio de las tinieblas y siempre el enemigo, pues, está el acecho, acecho constante, hay mucha distracción, hay mucha, ¿cómo se dice? Tentaciones. Ajá. Ok. El enemigo juega mucho con nuestra mente, Ajá. pensamiento, y hay muchos medios, teléfono, cosas que nos distraen, y hay muchas veces que tenemos que cuidar la ventana del alma, los ojos, cualquier cosita que veamos, que entre por los ojos o entre por los oídos, pues puede contaminar, puede generar feo. Excelente, Lili. Súper bien. ¿Hermana? Bueno, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Ok. Todavía tenemos en nosotros una naturaleza pecaminosa que mora de manera permanente. Y quisiera empezar ahí. Que es que, y quiero ir breve en esta parte para poder entrar en la introducción de los conceptos claves de este libro. Que es primero, ¿qué sucede cuando Dios nos salva? Y en la hoja, todos deberían tener esta hoja. Si es que no, puede levantar su mano y mi hermano Moisés puede hacerle llegar una. Y tenemos que entender bien qué sucede en el momento en que Dios nos salva para poder entender cómo opera el Espíritu y cómo vivir en santidad, que es la obra del Espíritu Santo, ¿no? El propósito de lo que trae. Y puse una pequeña imagen ahí que muestra tres estados. Primeramente el estado antes de Cristo, el estado luego de que el Señor nos ha salvado y el estado permanente luego de que hemos sido regenerados y salvados. Entonces partimos con el primero, que dice, todos fuera de Cristo están muertos en sus delitos y pecados, incapaces de vivir para Dios. Y quiero que miren un segundo cómo lo expresa Efesios capítulo 2. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera entre los hijos de desobediencia. Entre ellos también nosotros en otro tiempo vivíamos
¿En qué? En las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces este es un pasaje muy claro para describir la naturaleza de una persona que no conoce a Dios. Entonces, si alguien alguna vez te dice, todas las personas son hijos de Dios, tú puedes abrir Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, y decir, no, hay personas que son hijos de Dios y hay otras que son por naturaleza hijos de, ¿qué dice ahí? Ira. Por tanto, no es cierto que todas las personas son hijas de Dios. Hay personas que son hijas de ira, y fíjense qué interesante, por naturaleza. O sea, en su constitución más esencial, lo que son es que están condenados por el pecado a la ira eterna de un Dios santo. Y es interesante dos palabras que hay aquí que me llaman mucho la atención. Primero, dice que nosotros andábamos en la corriente del mundo. Y en segundo lugar, vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Entonces, ¿qué significa eso? Que la persona que no conoce a Dios y no ha sido regenerada a través del poder del Espíritu, es una persona que vive y anda de manera permanente en el pecado. Y es interesante porque hay un autor puritano que se llama John Owen y él responde esta pregunta. Si los incrédulos son hijos de ira, viven en las pasiones de la carne, viven en pasiones desordenadas, ¿por qué no son tan malos como pudieran ser? Qué buena pregunta, ¿no? Porque los seres humanos tienen grados de perversión y hay unos, pudiéramos decir, más malos que otros, ¿no? Correcto, ¿no? Y es interesante, pero John Owen cuando contesta esa pregunta, él dice, los hombres no son tan perversos como pudieran ser porque aún dentro de ellos hay deseos que compiten. ¿Qué significa eso? Que no tienen solo un deseo hacia el pecado, sino que hay diferentes deseos que están peleando por ser satisfechos, diferentes pasiones de la carne. Entonces, hay personas incrédulas que no van a cometer ciertos actos simplemente porque son orgullosas y no estarían dispuestas a que otros hablen mal de ellas. Hay otras personas que no van a hacer ciertas cosas porque aman su seguridad y comodidad y dicen, mira, no voy a hacer esto porque me va a quitar mi seguridad y mi beneficio propio. Por tanto, voy a refrenar mi carne, pero para satisfacer otro deseo de la carne. Entonces, el punto de esto es que sin Cristo, el incrédulo está esclavo de sus deseos. Y no sé si alguno de ustedes recuerda cuando antes de conocer al Señor, aquellos que han sido salvados, una de las obras más increíbles que Dios hace en nosotros es darnos conciencia de nuestros pecados, ¿no? Porque si hay algo increíble que yo recuerdo de mi vida antes de conocer a Cristo, es la inconsciencia de mis pecados. O sea, yo podía estarme revolcando en el fango y no tenía idea que eso era lodo. Yo podía estar sumido en el pecado y yo no sentía ni un ápice de culpa por lo que estaba haciendo. Y es increíble, pero luego de que Dios nos regenera y nos pone su Espíritu Santo, en el preciso momento en que nosotros pecamos, el Espíritu Santo viene y nos recuerda quiénes somos, ¿no? ¿Se acuerdan de esa etapa, no? Cuando no eran creyentes, que uno podía practicar, vivir, andar en el pecado sin tener ni un sentido de conciencia de lo que estoy haciendo. No quiere decir que por eso no sean responsables, lógicamente, pero quiere decir que se expresa perfectamente lo que significa estar, ¿qué dice ahí? Muerto, ¿no? Muertos en sus delitos y pecados. Miren cómo lo dice Juan. En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y ese es otro de los engaños cuando uno no es creyente, es que uno cree que uno está satisfaciendo sus deseos y que estoy libremente entrando en las cosas que yo deseo, pero lo triste es que esos mismos pecados que queremos cometer
nos esclavizan, ¿no? Y eso creo que nuestra sociedad lo refleja muy bien. O sea, hay personas que se claman libres, por decirlo así, se claman tener el derecho de hacer lo que quieran, pero en última instancia, si desearan parar de hacer lo que hacen, no podrían. No podrían. No podrían. ¿Por qué? Porque sus deseos dentro de ellos demandan el ser satisfechos. ¿Me siguen, no? Fíjense cómo lo dice y ya vamos hacia ese punto. Entonces, en resumen, toda persona fuera de Cristo está muerta en sus delitos y pecados. Y son incapaces de vivir para Dios. Y aquí solo una pregunta, un paréntesis. Pero ¿puede Dios agradarse de una buena obra de un incrédulo? ¿Qué piensan? Y ustedes saben el secreto, ¿no? Cuando el maestro hace una pregunta, porque ya le dio sed. Vuelvo a preguntar. ¿Puede Dios agradarse en una buena obra de un incrédulo? Dice la palabra de Dios que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Ok, perfecto. Nuestras mejores obras aún son como trapos de inmundicia. Excelente. Pero pregunto, si viene, pongan en este caso, viene un incrédulo y alimenta a un pobre que tiene necesidad, ¿está Dios agradado con esa obra? Y decir, eso te toma como recompensa porque estás haciendo lo que yo quiero. ¿Qué piensan? Vamos, da uno, vamos. Yo pienso que Dios se agrada en la acción como tal, el alimentar al pobre. Ok. Pero no se agrada en la intencionalidad con que lo hace quien hizo la acción. Ok, hacia allá voy. Perfecto. Moisés, ¿querías agregar algo? ¿O lo dejas en su...? En eso, pero no fue ese acto como si fuera una recompensa para que él Ok. a beneficio con el Señor. Y de nuevo, déjenme invocar de nuevo al puritano John Owen. Pero él dice, bueno, todas nuestras obras para agradar a Dios tienen que ser hechas por medio de la fe. Y eso es importante, ¿no? Todas nuestras obras deben ser hechas por medio de la fe. Es decir, no solo es hacer lo correcto, pero hacerlo con la disposición correcta que es en Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque tal cual como decía Henry, tú no conoces el corazón de alguien que le está dando a otra persona con qué fin. Y ahora les pregunto, ¿podemos hacer buenas obras con malos fines? Por supuesto que sí, todos los días, ¿no? Aún siendo creyentes. Y por eso nuestras obras no nos pueden justificar. Nuestros actos por sí mismos son incapaces de hacernos santos delante de Dios. Aún si hacemos, entre comillas, lo correcto. Porque piensen, ¿en qué mandamiento se resume toda la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, para que la ley se cumpla, cada acto que tú hagas tiene que ser hecho con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, dirigido hacia Dios. Por tanto, cada vez que no lo haces con el corazón correcto, estás pecando. Entonces, en última instancia, ese es un recordatorio para los creyentes que aún para hacer lo correcto necesitamos que nuestra fe esté puesta en Cristo. Porque Él es el único que puede hacer que nuestras obras puedan ser dignas y presentadas en limpieza delante de Dios. Entonces, aún el cristiano tiene que recordar que él no es justificado por las obras de la ley. Porque su corazón no es el correcto, ¿cierto? Salvo que alguno de ustedes tenga el corazón correcto para hacer las acciones siempre. Y yo sé que no, ¿cierto? Es claro que no. Entonces, vamos al segundo. Eso es lo que es la persona antes de Cristo. En segundo lugar, cuando Dios nos salva, no solo nos perdona, y esto es importante, no solo nos perdona, sino que nos hace nacer de nuevo por medio de su Espíritu para vivir para Él.
Entonces eso es lo que dice Juan 3:3. Dice, Jesús le contestó en su diálogo con Nicodemo de noche: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces hay una necesidad profunda, que es nacer de nuevo. No es solo una reforma moral, no es solo que te portes mejor, no es solo que cambies. Es que tienes que nacer de nuevo del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Y cualquier persona que no haya nacido de nuevo no va a poder ir al reino de Dios. Dice Tito 3:5, Él nos lavó por las obras no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, y aquí el instrumento, el medio, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios nos salva, primero dice Tito, bueno, no es por nuestra justicia, no es por nuestras obras, es por su gracia, por su misericordia. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo opera su misericordia? Bueno, el medio de su misericordia es la regeneración, que es el nacer de nuevo que decía en Juan 3:3. Y la renovación del Espíritu, que es esta obra donde el Espíritu Santo se une a nuestra vida por medio de la fe y viene a morar de manera permanente en nosotros. Y es interesante porque si no han nacido de nuevo y no tienen el Espíritu, no son de Cristo. Dice Romanos 8:9, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Es decir, sin el lavamiento de la regeneración por el Espíritu, sin el sello del Espíritu Santo que marca la pertenencia de Dios hacia nosotros, es imposible estar unido a Cristo. Porque la unión con Cristo viene por medio de su Espíritu Santo. Y ya podemos entrar en eso, pero explica la naturaleza trinitaria del Evangelio. El Padre enviando a su Hijo para que el Hijo nos redima, nos salve y nos selle en el poder de su Espíritu Santo. O sea, son las tres personas de la Trinidad operando inseparablemente la obra de salvación. Entonces no puede haber una sin la otra. Entonces si el Padre no escoge a los que el Hijo va a salvar y va a morir, ya tenemos una disonancia entre el Padre y el Hijo. Y si el Hijo no salva a los que el Espíritu sella, entonces de nuevo tenemos una falta de armonía en la Trinidad, lo cual obviamente no es aceptable. Ahora, esa es la vida cuando nacemos de nuevo. Ahora, ustedes saben por experiencia, y es una de las cosas quizás que más pronto te das cuenta después de ser creyente, es que pese a que naciste de nuevo, pese a que entendiste el Evangelio y Dios te transformó, sigues pecando, ¿no? Y puede ser un poco decepcionante para algunas personas darse cuenta de eso, ¿no? El pensar, bueno, si Dios ya me salvó, si Dios ya me selló, ¿por qué este pecado sigue morando dentro mío? Y puede traer mucho desánimo, ¿no? El darnos cuenta de que aún mora pecado en nosotros y pese a ser regenerados, vamos a continuar en una batalla constante contra el pecado. ¿Y por qué? ¿Por qué existe esta batalla? Y puse ahí en el punto 3. No obstante, pese a que hemos nacido de nuevo del poder del Espíritu y hemos sido sellados, en su soberanía, y esto es importante, Dios ha decidido que aunque ya hemos recibido vida nueva en Cristo, todavía vivimos en este mundo con la presencia del pecado remanente, o sea, el resto que queda de nuestro pecado. Y es importante, quiero enfatizar un poco este punto, ¿no? Dios en su soberanía ha decidido que sigamos teniendo pecado en nosotros. Y me encanta cuando Jesús está orando por sus discípulos. Dice, Señor, te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Y es interesante, ¿no? Porque pregunto, ¿pudo habernos Dios salvado y tomado inmediatamente al cielo? ¿Pudo haber hecho eso? Absolutamente, ¿no? En su soberanía pudo habernos salvado y decidido hacer eso automáticamente. Y ustedes dicen, hubiese sido mucho más fácil, ¿no? Hubiese sido mucho más sencillo, ¿no? Me salvó, listo, ya, se acabaron los problemas directos ante su presencia. Ahora, Dios en su soberanía ha decidido voluntariamente que no sea así. Y les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué creen que Dios decidió dejarnos en este mundo con... Perdón, discúlpame. No te preocupes, dale. Porque si no, no hubiera tenido sentido el plan que Él tenía para nosotros. Porque si no continuamos pecando, no necesitamos que Jesucristo venga y nos salve. Ok, para que, Jesucristo siga operando en nuestra salvación. Excelente. ¿Por qué más? Porque en nuestra libertad Él quiere que seamos hijos obedientes. Ok. Entonces, había un predicador que decía que si cuando un padre le pide un abrazo a un hijo, no es igual como cuando el hijo se lo da. Cuando sale del hijo, entregarle un abrazo al padre. Ok. Cambia, hay una diferencia grande. Ok, para desarrollar eso, podríamos decir, esa obediencia voluntaria en nosotros. Excelente. ¿Qué más? Para utilizarnos para instrumentos de salvación a los que Él quiera alcanzar. Perfecto. También para dejarnos aquí como un medio de luz en medio de las tinieblas y predicar el Evangelio y ser luz. Excelente. ¿Qué más? Para fortalecer nuestra fe. Ok, justo allá, hacia allá iba. No crean que esta interacción la preparamos antes, porque es primera vez que nos visita. Entonces, esta sí que fue de verdad, va a decir, no es como las otras. Entonces, ¿Juni? No, dale. Ok, gracias. Esa sí la preparamos. Esa sí. Entonces, y ese es creo que el punto central. Dios nos pone siempre en una posición de dependencia, donde necesitamos que nuestra fe sea fortalecida, ¿no? Y me encanta, como lo leía en un libro hace poco, cuando Israel estaba en el desierto, Dios proveía maná para ellos desde el cielo. Pero es interesante, ¿no? La manera en que el Señor les provee el maná en el desierto. Porque los provee de manera diaria. Y eso es importante, ¿no? No es un detalle como que no sea importante en el texto. Dios les provee maná para un día y les dice explícitamente no recojan para el día siguiente. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué Dios no dice? Porque ¿cuál es mi mentalidad? Bueno, voy a agarrar maná como si lo estuviera comprando en Costco. Entonces, comprando 2 galones de maná para guardar en mi casa, servirme más rápido y bien sencillo, mi mentalidad. Pero la mentalidad de Dios es diferente, ¿no? Él dice, recojan para lo de hoy y yo me voy a encargar de mañana. ¿Y por qué? Porque Él quería que su pueblo aprendiera a depender de Él. Y ahora creo que hay pocas cosas que nos hacen depender más de Dios que el ver nuestro propio pecado, ¿no? Porque es algo que aparece consistente y constantemente en nuestra vida. O sea, tú no necesitas muchas interacciones y mucho tiempo para darte cuenta que eres un pecador, ¿no? Te pasa, no importa qué edad tengas, no importa si tienes o no tienes hijos. Bueno, si tienes hijos pequeños, contribuyen bastante, aportan a mostrar nuestra impaciencia en esa área. Pero es suficiente conversar con otras personas y el pecado empieza a aflorar en nosotros. Y observen cómo esta lucha con el pecado la expresa Pablo en Romanos 7, del 18 al 25. Y le voy a pedir a alguien que con voz de mando y voz de trompeta, si pudiera ponerse de pie y leer fuerte y claro Romanos 7, del 18 al 25.
yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si no hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hasta el 25. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo esa otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Excelente. Gracias, hermano. Entonces, fíjense qué interesante. El apóstol Pablo escribiendo de su propia lucha con el pecado en Romanos capítulo 7, versículo 18. Y fíjense, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Y versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Y de nuevo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa cuando pensamos en esa categoría, es cuando nos referimos a la carne. Y puse aquí una definición. ¿Qué es la carne? La carne es nuestra naturaleza caída con sus pecados y deseos remanentes que continuamente nos hacen tropezar o caer. ¿Qué es la carne? De nuevo, nuestra naturaleza caída, ese pecado remanente, ese cuerpo de muerte que describe Pablo, con sus pecados y deseos remanentes, deseos que están ahí de manera consistente en nosotros. Y que, dice el pastor Miguel, bueno, nos hacen tropezar o incluso caer. Entonces sabemos que todos los cristianos viven en medio de un campo de guerra. Y eso es importante. Y ese es el punto 2 de esta lección. Que es que dado que la carne sigue estando en nosotros, dado que nosotros tenemos la carne y el espíritu, el cristiano vive en una lucha constante. Entonces hay en medio de la vida cristiana una guerra entre los deseos de la carne y el fruto del espíritu. Entonces ya hemos dicho, el pecado sigue morando en nosotros, pero Dios nos ha dado nueva vida en Cristo. Ahora, pregunto, ¿pueden los cristianos verdaderamente vivir en santidad o es imposible? ¿Podemos vivir en santidad? Ok. Al principio quizás, o sea, creo que es algo que se alimenta. Alimentas más a la carne o al espíritu con tu tiempo. Ajá. Si alimentas más al espíritu será más fuerte y podrás vencer mejor la carne. Ajá. Si alimentas más la carne, el espíritu se va a debilitar y quizás los deseos de la carne salgan más a la luz. Entonces creo que es posible llegar, no es posible totalmente porque seguimos teniendo el cuerpo mortal, pero si nos alimentamos de Cristo podemos llegar cada vez perfeccionándonos en él. Excelente, excelente. Sí, entonces, volviendo a ese punto, sí es posible vivir en santidad, no de manera perfecta, porque eso no va a suceder hasta que lleguemos al cielo, pero sí tenemos que irnos de esta clase sabiendo que es posible obedecer a Dios. No perfectamente, pero sí de una manera gradual y consistente. Y eso es lo que hablamos de santificación progresiva. Deberíamos ir gradualmente creciendo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Y partimos con esto. Bueno, como decíamos, los cristianos tenemos un cuerpo de muerte que no puede ser regenerado, ¿cierto? Sería mucho más fácil si tuviéramos un botón, ok,
suprimir la carne y listo. O sea, veganos espirituales, podríamos decir. Y no se puede suprimir por completo la carne. La carne no puede ser regenerada y no desea glorificar ni servir a Dios. Entonces tú encuentras en tus miembros, en tu cuerpo, en tu mente a veces, deseos consistentes y pensamientos consistentes que no se alinean con la voluntad de Dios, ¿no? Que aparecen ahí, deseos que tienes que no deberías tener, pero que siguen estando ahí. Ahora, ¿qué hago con esos deseos? Y esos deseos, obviamente, desean, valga la redundancia, oponerse a la obra del Espíritu. ¿Y qué hacemos? Entonces, el pecado está constantemente operando en nosotros. Entonces, una de las cosas que los cristianos necesitan crecer constantemente es en su conciencia de cómo la carne opera dentro de ellos. Es de cómo su carne los está guiando a vivir vidas que no honren a Dios. Entonces, el puritano John Flavel decía, el cristiano es un estudioso de su propio corazón. O sea, aprendes a entender tu corazón, tus deseos, lo que te mueve, para entender cómo la carne te está llevando a querer desobedecer y deshonrar a Dios. Y observen un segundo, por favor, Romanos 8:13. Dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Entonces hay dos tipos de vida que podemos vivir, por decirlo así. Por un lado tenemos una vida conforme a la carne que lleva a la muerte, no espiritual si es que han sido verdaderamente salvados, pero sí una vida de pérdida de un montón de cosas en esta vida, en términos espirituales, relacionales e incluso físicos. Pero hay una segunda vida, que es la vida por el Espíritu, que te permite hacer morir las obras de la carne y vivir, que es la vida plena, obviamente en obediencia y dependencia de Dios. Y quiero que observen por un momento, tengo una pequeña lista aquí, pero déjenme ver un poquito acá. Dice 1 Corintios 9:27. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo ponía en disciplina, trataba de suprimir los deseos de su carne, limitándolos en algún sentido. Ahora, ojo, esto no significa, porque este es un texto tradicionalmente usado en la tradición católica para justificar la autoflagelación. Eso no es lo que el texto está enseñando, ¿ok? Lo que el texto está enseñando es que la carne tiene que ser suprimida de manera consistente, no alimentada, como decían. Entonces, eso es lo que Pablo está enseñando aquí. 1 Pedro 2:11 dice, amados, les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y qué buena descripción hace el apóstol, ¿no? Primero, nuestra condición, ya que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, ya que no pertenecemos en última instancia a este mundo, absténganse. ¿Qué significa abstenerse? ¿Ok? Librarse, no proveer, dar marcha atrás de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y es interesante porque vayan un momento a Gálatas capítulo 19. Bueno, ¿cuáles son estas pasiones que combaten contra el alma? Gálatas capítulo 5, perdón, no existe Gálatas 19, pero casi cogí la maldición de Apocalipsis, no añadirás ni quitarás las palabras de este libro. Ok, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Bueno, ¿cuáles son las pasiones
de la carne que combaten contra el alma. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, ¿no? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y bueno, estas son las pasiones de las que están aquí que combaten contra el alma o la obra del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y es interesante porque en nuestra vida las pasiones de la carne están constantemente luchando o oponiéndose a la obra o el fruto del Espíritu en nosotros. Y puse una tabla ahí en sus hojas, una tabla, donde se ve, pudiéramos decir, la oposición o áreas de la carne que se oponen a la obra del Espíritu. Bueno, la inmoralidad se opone al dominio propio, la idolatría a la fidelidad, el conflicto y la división al amor, a la paz, a la benignidad, los celos y la envidia al gozo y la bondad, la ira a la paciencia y la mansedumbre, las borracheras y la pérdida de control al dominio propio. Entonces ven que como todas las obras pecaminosas, y este es el punto que quiero martillar, todas las obras pecaminosas que hacemos, en algún sentido es una oposición al fruto del Espíritu, ¿no? Piensen en cualquier pecado que estén lidiando en sus propias vidas, siempre es una oposición al fruto del Espíritu. En cualquier área. Si mi área es el enojo, bueno, no estoy siendo paciente, no estoy teniendo dominio propio, que es lo que el Espíritu quiere formar en mí. Si estoy lidiando con ansiedad, bueno, dominio propio, gozo, reconocer la bondad de Dios también. Y así, piensen en cualquier pecado, siempre es una oposición al fruto del Espíritu. Y de nuevo, es esa lucha constante que Pedro dice: les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Ahora, ¿qué hacemos con esa carne que mora en nosotros y sigue obrando y tirando, por decirlo así? Y lo que manda específicamente Romanos 8:13 es hacer morir las obras de la carne. Y en sus hojas puse una cita, de nuevo, del puritano John Owen, que se llama, de un libro que es muy bueno, lo recomiendo, lo estudiamos hace algunos años atrás, en escuela bíblica también. Y dice así John Owen, la cita que está aquí al último, dice: mortifica tu pecado. Dice: hazlo tu dedicación diaria. Mantente en ello mientras vivas y no omitas esta obra ni un día. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. El que esté virtualmente muerto junto a Cristo, el que esté resucitado con Él, no te excusa de esta obra. Y es importante entender eso, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que entendamos bien cómo la carne opera. Porque el pecado que aún mora en nosotros, y como decía Liliana, mezclado con las tentaciones e insidias de Satanás, más el efecto del mundo en nosotros, tiene un solo propósito, que es destruir nuestra vida. Y no, obviamente, Satanás sabe que no puede destruir a un hijo de Dios eternamente. Él sabe que un hijo de Dios, una vez que ha sido sellado por el poder del Espíritu Santo, jamás se va a perder. Pero lo que sí puede hacer en nosotros, sobre todo si nosotros consentimos con nuestros deseos, es hacer que nuestra vida cristiana sea miserable, sin fruto, sin poder del Espíritu para obrar en otros. Entonces, tenemos la responsabilidad de matar al pecado, o el pecado nos va a terminar matando a nosotros. Aunque no sea eternamente, pero sí haciendo nuestra vida miserable, aún como cristianos.
Y ojo, y aquí hay una importante distinción, pero una distinción importante, ya estoy alterando los adjetivos. Si hay alguien que no da fruto espiritual, no puede ser de Cristo. ¿Ok? Porque eso dice Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, si hay alguien que consistentemente no da frutos espirituales y su vida solo expresa frutos de la carne, en mayor o menor medida, podemos decir esa persona no ha sido regenerada, ¿ok? No ha nacido de nuevo del poder del Espíritu. Si hay alguien que está luchando contra el pecado, tiene caídas, victorias, pero hay una curva, podríamos decir, que gradualmente asciende y crece en su conocimiento de Dios, en su vida, podemos decir, sí, puede haber un cristiano que genuinamente luche con cualquier pecado, Pero, de nuevo, el punto tiene que ver con el tipo de frutos que damos espiritualmente hablando. Entonces, de nuevo, si hay alguien que no tiene frutos, es preocupante, ¿no? A la luz de Mateo 7. Y de nuevo, si hay alguien que consistentemente no tiene victoria nunca contra un pecado, también es preocupante porque la obra del Espíritu nos capacita para oponernos a la obra de la carne. Y más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, de nuevo, es nuestra responsabilidad hacer eso. Ahora, pregunto, para poder aliviar, ¿qué hacemos? ¿Cómo triunfo en la batalla contra la carne? Y quiero cerrar con esto para que podamos hacer una pequeña actividad. Bueno, lo que tenemos que hacer son dos cosas. Por un lado, lo que enseña Gálatas 5:16 al 18, es que tenemos que primeramente hacer morir las obras de la carne. ¿Por qué? Fíjense cómo lo expresa Gálatas 5:16 al 18. Digo, pues, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y fíjense Gálatas 5:24, pues los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Y déjenme quedarme en esta imagen un segundo. El cristiano tiene la responsabilidad, en primer lugar, como yo decía, de hacer morir las obras de la carne. Y eso significa debilitar, quitarle la fuerza, la vitalidad al pecado que mora dentro nuestro. Y en la práctica implica tres cosas. Primero, tengo que debilitar la raíz y la fuerza del pecado en nosotros. ¿Qué significa eso? Todo pecado está alimentado por algún deseo que deseamos satisfacer, ¿no? Todos operamos en nuestra voluntad por cosas que deseamos, anhelamos, atesoramos. Entonces, yo tengo que ser lo suficientemente sabio para no tratar mi pecado simplemente como el síntoma. Simplemente como la causa. Nuestros pecados a veces son síntomas de cosas más profundas que estamos atesorando, ¿no? Porque piensen en esto. Alguien que se enoja constantemente contra otros. Sé que el enojo es el pecado que está lidiando, ¿no? Pero ¿qué hay de alguien que es constantemente impaciente con otros? ¿Qué hay detrás en su corazón? Sí, el enojo es el fruto, ¿no? Pero ¿qué pudiera haber detrás en un corazón de alguien que es constantemente impaciente contra otros? Orgullo, perfecto. ¿Qué más? Amargura. Ira, enojo, ¿ok? Pero ¿qué hay en su concepción de los otros que constantemente no puede ser paciente con otros? Bueno, cree, por un lado, que es superior y puede ser soberbio. ¿Por qué esta persona no puede hacer lo que para mí es tan fácil? O sea, una mala comprensión de la gracia que él mismo necesita. Eso es una raíz, ¿no? El enojo es un síntoma, lo otro es una raíz que es más profunda y que es lo que quiero tratar a la hora de hacer morir el pecado, ¿no?
¿Qué más? Falta de amor al prójimo. Ok, falta de amor, ¿no? O sea, hay un mal entendimiento del amor hacia el otro, ¿no? Y del amor y la manera en que Dios nos ama a nosotros y Dios lo ama a Él en relación con su prójimo. Excelente, súper bien. Eso es lo primero, bueno, delimitar la raíz. Y de nuevo, eso es importante. Cuando estén pensando en sus pecados, piensen, ¿qué hay detrás? ¿Por qué anhelo esto? ¿Qué es esto lo que me provee? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Estoy buscando control? ¿Estoy buscando alivio? ¿Estoy buscando qué es lo que hay detrás en la raíz del corazón? De nuevo, tienen que ser estudiosos de su propio corazón para entender qué hay detrás. Segundo, hacer morir la carne es luchar constantemente contra el pecado. O sea, no le voy a dar tregua. Voy a seguir. ¿Qué voy a hacer? Si es necesario quitarme la mano y sacarme el ojo, figurativamente. Lo voy a hacer. Si es necesario cambiar la ruta, cambiar lo que sea para no ir al pecado, lo voy a hacer. Porque es una lucha constante contra el pecado. Tercero, un triunfo frecuente contra el pecado. Esas son las tres categorías que John Owen pone para, bueno, ¿qué es hacer morir la carne? Y el segundo, que es lo que nos convoca en esta serie, por una parte tenemos que hacer morir el pecado en nosotros, pero no basta solo con hacer morir el pecado, tenemos que cultivar el fruto del Espíritu en nosotros, alimentar nuestro espíritu a través de la palabra, a través de la oración, a través de las disciplinas espirituales, para que nuestro espíritu esté lo suficientemente fuerte para combatir contra nuestra carne, ¿no? ¿Y qué es el fruto del Espíritu? Y aquí es lo importante. El fruto del Espíritu, dice el pastor Miguel, es un conjunto de virtudes cultivadas en nosotros por medio del Espíritu Santo que reflejan el carácter de Cristo y que nos permiten vivir a su imagen más plenamente. Y cuando hablamos de una vida más plena, nos referimos a una vida más libre, más gozosa, de menos tropiezos y menos consecuencias. Entonces, el fruto del Espíritu no es otra cosa que Cristo sea formado en nosotros. Y eso es importante. Por eso esta no es una obra de autosuficiencia. Esta es una obra de dependencia constante. Entonces, cuando crecemos en el fruto es porque Cristo está siendo formado en nosotros de manera más plena. Porque piensen en esto. ¿Quién es el ejemplo más grande de amor? Si no es Jesús. ¿Quién es el ejemplo más grande de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fidelidad, de mansedumbre, de dominio propio? Es nuestro Señor. Él es el modelo, el estándar que estamos persiguiendo cuando queremos alcanzar el fruto del Espíritu. Lo que estoy diciendo cuando quiero ser lleno del Espíritu es que quiero ser como Jesús. Quiero hablar como Él habla, quiero responder como Él responde, quiero pensar como Él pensaba. Quiero que su vida sea formada en mí por la fe. Ese es el fruto del Espíritu. Y para poder formar el fruto del Espíritu en nosotros, necesitamos vivir vidas de dependencia consciente y continua del Espíritu Santo en nuestros pensamientos, deseos, emociones y decisiones bajo el sometimiento de la palabra. Entonces, de nuevo, ¿cómo formo el Espíritu, el fruto del Espíritu en dependencia del Espíritu? ¿Cómo se hace eso? Y eso es lo que vamos a ir viendo en esta serie, uno por uno en cada fruto. ¿Cómo cultivo amor? A través de la palabra, a través de la oración, a través de la meditación, a través de poner nuestra fe en obra, etc. Pero vamos a ir viendo uno a uno cada fruto del Espíritu y cómo poder formarlo en nosotros. Y miren, quiero cerrar antes de que vamos a una breve actividad. Dice, es imposible vivir una vida de sometimiento divorciadas de la palabra. Y sin una vida rendida completamente a Dios, no puede haber llenura del Espíritu. Y sin llenura no podemos tener el fruto del Espíritu, y sin ese fruto no podemos vivir el Evangelio.
Y es de nuevo, ¿cómo? Una vida de dependencia a Dios. Y quiero cerrar, y quiero darles unos minutos. Acá atrás hay una pequeña actividad de autoevaluación. Entonces, si alguien necesita lápiz, tenemos lápices atrás. Sí, nuestro hermano Mardoqueo puede levantar la mano y él con mucho gusto les puede acercar. Pero quiero que piensen en estas preguntas que hay acá, que son de autoevaluación, de nuevo, no son para conversar, son preguntas para autoevaluarnos. Y observe las preguntas. ¿En qué áreas veo más claramente la lucha entre la carne y el espíritu en mi vida ahora mismo? ¿Qué obras de la carne necesito hacer morir con más urgencia? ¿De qué manera crees que pudieras estar contribuyendo a alimentar las obras de la carne? Después, ¿qué pasos estoy tomando para cultivar el fruto del espíritu? Y al final una pregunta, entonces, ¿qué tan intencional estoy siendo en cultivar el fruto? Y esta semana, por último, me comprometo a... Y les voy a pedir que cuando terminen, yo les voy a dar un momento para que oren con otra persona que esté a su lado para que se comprometan a mirar más de cerca esta área. Así que tomen un momento para responder la pregunta y hacer este ejercicio de autoevaluación. Mientras van cerrando y anotando las últimas cosas, si desean explorar más la actividad, quiero que veamos dos cosas simplemente para cerrar. Al hacer esas preguntas, este tipo de preguntas, creo que muchos debemos confesar que somos intencionales en alimentar la carne y no tan intencionales en cultivar el espíritu, ¿no? Y es este tipo de diagnósticos ayudan en ese sentido, ¿no? Porque fíjense los pasos específicos para hacer morir el pecado en nosotros. No siempre somos tan intencionales en poner en práctica esos pasos como medios de gracia para hacer morir nuestro pecado. Entonces, este tipo de serie, de nuevo, podríamos decir, un aliciente, un ánimo para poner hacia nuestro pecado el deseo de aniquilarlo y vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Y quiero animarles que el comienzo de esta serie pueda ser un primer paso para esa lucha contra el pecado. Y como saben, vamos a estar leyendo este libro a lo largo de toda la serie. Y justo el día de hoy también nuestro hermano Kelvin trajo libros. Él trabaja en una librería y trajo para vender el libro para que él lo quiera tener. Pero no sería un buen paso, como quizás si es que no he sido tan intencional en cultivar una vida de lectura, oración, voy a comprometerme a estar en la escuela bíblica y además a leer el libro, estar meditando y orando. Y estoy seguro, y podemos hacer la prueba en la última lección, que si trabajamos varias semanas intencionalmente en hacer morir nuestra carne y cultivar el espíritu, estoy seguro que en 2 meses nuestra vida espiritual va a ser fortalecida. Entonces les animo, como el propósito de este tipo de series es justamente eso, animarnos a vivir vidas llenas del fruto del Espíritu. Y sabiendo, de nuevo, que aún nuestras fallas y las partes donde podamos vernos más negligentes, Cristo las sabe. Y Él murió justamente por esos pecados. Entonces, Él es quien hoy, a través de su palabra, te está animando a tomar esos pasos. Pero sabiendo y teniendo la convicción de que su amor por ti no ha decrecido ni un ápice, ni un poquito. Él te sigue amando como el primer día que te formó y Él va a seguir trabajando en ti. Y no pierdan esa esperanza. A veces dicen, por cada mirada que le des a tu pecado, dale 100 miradas más a Cristo. Sabiendo de que el que comenzó la buena obra en vosotros, la completará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces tengan esa esperanza. Aún viendo su pecado, que la buena obra en ustedes va a ser completada porque Cristo es quien la lleva a cabo. No es en última instancia solo una obra humana,
Es una obra que soberanamente Dios lleva a cabo a través de su Espíritu Santo y tú puedes ser parte, pero Él va a seguir trabajando en ti, contigo o sin ti. Entonces, así que mis hermanos, vamos a orar y luego vamos a pasar al tiempo del break. Amado Padre, gracias porque tenemos la esperanza de que aun cuando vemos nuestro pecado, podemos saber que tenemos un abogado con el Padre, que es la propiciación por nuestros pecados, Señor. Sabemos que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación, no hay ira para nosotros, Señor, sino tu bondad, tu amor y tu paciencia. Ayúdanos, Señor, en respuesta a tu amor, a vivir vidas que te agraden, vidas que te honren en todos sentidos, Señor. Perdónanos, porque tú sabes que hemos sido muy intencionales en alimentar nuestra carne y no tan intencionales en cultivar nuestro espíritu, Señor. Obra en nosotros y ayúdanos a tener esperanza, sabiendo que el pecado no se enseñoreará de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícenos y bendice este tiempo que viene también en el nombre de Jesús. Amén.